Le cedo la palabra. Buenas tardes. Nos encontramos hoy con tres expertos de diferentes empresas, que son Andreas, de Hernández y Asociados, Omar, de Minsa, y Octavio, de Iberdrola. El objetivo de este panel es analizar la competitividad de las empresas, su impacto en el medio ambiente y su compromiso con la transparencia en sus labores ambientales. Empezamos contigo, Omar, que nos darán una pequeña introducción primero y después empezamos contigo. Claro. Minsa es una empresa de harina de maíz, es el segundo productor de harina de maíz más grande del mundo. Y como podemos deducir, su operación se hace a partir de un recurso natural muy importante, sobre todo para nuestro país, que es el maíz. Entonces, la productividad de la empresa Minsa está directamente relacionada con el aprovechamiento de los recursos de agricultura del país. Gracias. Bueno, Iberdrola es una empresa que se dedica principalmente al rubro de los energéticos. Tiene muchas actividades en este rubro, pero las tres principales son la producción, distribución y comercialización de estos energéticos. Esta empresa es originaria de Vizcaya, en España, el País Vasco. Y bueno, cabe mencionar también que esta empresa es la cuarta a nivel mundial en producción de energéticos. Es primer lugar en producción de energía eólica en el mundo y es muy importante en nuestro país porque también es el primer lugar en producción de energía en nuestro país. Así como también tiene presencia a nivel internacional. Como ejemplo de algunos de sus activos destacan centrales hidroeléctricas, centrales térmicas de ciclo combinado, centrales nucleares y centrales térmicas. Bueno, Hernández Asociados es una empresa agrónoma ubicada en el Valle de Zamora, en Michoacán. Esta empresa cosechó en 2011 229,000 toneladas de fresa nada más para distribuirla entre Asia, Norteamérica y Europa. Esta empresa tiene un gran compromiso con la sociedad en Michoacán debido a que todos sus trabajadores tienen una gran participación, no solamente con sus activos, sino también con las representaciones que tiene en distintos países, como en Baja California también, que están en proceso de adquirir un viñedo, y en Guanajuato, que también tienen tierras para sembrar fresa, frambuesa y otras verdes. Continuamos con la primera pregunta, que es sobre: ¿creen que todas las empresas deben de difundir información sobre su labor ambiental y su impacto sobre el medio ambiente? ¿Su empresa lo hace? Empezamos contigo, Octavio. Sí, yo pienso que todas las empresas deben difundir qué es lo que están haciendo y cuánto es que impactan el medio ambiente con sus acciones. Por su naturaleza, Iberdrola es pues inevitablemente muy emisora de gases invernadero. Pero, ¿qué está haciendo Iberdrola para contrarrestar estas emisiones de gases invernadero? Bueno, contribuye a conservar el medio ambiente con muchas acciones que de hecho publica en su página oficial de internet. Y como ejemplo de estas acciones tiene la recuperación de áreas naturales, que ya se daban por perdidas, así como cada vez hacer más óptimos sus procesos de extracción de energéticos y sus productos más durables para que no contribuyan tanto al cambio climático, que como ya todos sabemos es uno de los grandes problemas de la humanidad en estos momentos. Y bueno, como algunos de sus objetivos a futuro del cambio climático, destacan algunos como garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades, garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible y moderna para todos, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sobre todo sostenibles, entre muchos otros. ¿Qué opinas tú sobre el tema, Omar? Danos la respuesta a la pregunta. Claro que sí. Creo que vivimos en una época en la que la sociedad está muy bien informada acerca de la sustentabilidad del medio ambiente y del aprovechamiento de recursos, y basados en esta costumbre que tienen estar informados,
demandan de las empresas de las que consumen que estos publiquen información sobre los efectos que la producción de sus, valga la redundancia, productos, tiene con el medio ambiente. Entonces, yo creo que es necesario que las empresas, todas las que fabrican productos para el consumidor, divulguen la clase de normas que cumplen y también el impacto que cada producto tiene, porque así le dan al consumidor herramientas para decidirse por aquel producto que según sus valores y sus preferencias contamine menos el medio ambiente y tenga un impacto más favorable de acuerdo a la persona. Es darle empoderamiento al cliente para decidir con mayor información qué producto quiere escoger. ¿Y qué hace su empresa sobre la información? Minsa es muy transparente, sobre todo en los informes anuales. Ahí publica todas las leyes que cumple y también las acciones que tiene en cada planta. Por ejemplo, en la producción de harina de maíz se utiliza mucha agua, pero en todas sus plantas tienen plantas de tratamiento de agua que le devuelven al entorno agua más limpia de la que sale de sus procesos. Pero Minsa no divulga las leyes que cumplen sus productos y tal vez deberían de hacerlo y tal vez deberían de incluirlo en su marketing. Claro. ¿Y tú, Andrés? Bueno, pues por parte de Hernández Asociados, ellos no son todavía bursátiles, debido a que ellos son como un intermediario. Por ejemplo, su principal socio comercial es Driscoll's, por lo que ellos nada más se encargan de producir la fruta y distribuirla con ellos. Pero sí, en parte, por ejemplo, ellos son muy transparentes también conforme a sus finanzas, no solamente para establecer como un ejemplo dentro de las demás empresas que forman un gremio ahí en Zamora para estas agricultoras, sino también para tener una iniciativa con los demás productores al tratar de combatir la corrupción y las empresas que son básicamente fantasmas, como podrían ser otras tal vez disfrazadas de Hernández Asociados, ya que ellos, como te digo, no cotizan, no tienen no tienen libros que tú puedas No están verificar, abiertos al público. no están abiertos al público. Pero por eso mismo hay muchas empresas que se aprovechan de esto, empresas por así decirlo, y nada más lo único que hacen es lavar dinero conforme a esto. Por eso mismo ellos están reconocidos en la sociedad, y a pesar de que Zamora es un municipio muy chico, Zamora es el municipio más rico de Michoacán. Entonces casi todos los agricultores de Michoacán conocen de esta empresa. Bueno, entonces, sí, Omar. Quisiera añadir algo. El producto principal de Minsa es la harina de maíz nixtamalizado. En la industria de las tortillas existen dos métodos de elaboración. El primero es el tradicional, que es cocer el maíz en agua con cal y eso se muele para hacer harina de maíz. Eso se llama el método de hacer tortillas de maíz a partir del nixtamal. El otro método es a través de harina de maíz nixtamalizada, en el que empresas como Mitsa o Maseca compran el maíz a productores, lo muelen y lo cuecen ellos y le otorgan al público y a las tortillerías una harina de maíz seca que con solamente agregar agua forma masa de tortillas. Este es un método más ecológico y desgraciadamente la mayoría de la producción de tortillas en el país, de hecho el 55%, está hecha por el método tradicional, cuando debería de hacerse con el método de harina de maíz, que es más amigable con el medio ambiente, porque se puede transportar a lugares más lejanos y además se aprovecha mejor el maíz que se está utilizando. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad de comunicación de Minsa, de informarle al consumidor que si está haciendo tortillas con harina de maíz contra el método tradicional, está protegiendo al medio ambiente. Claro, podría hacerlo público y generar campañas para promover esa iniciativa. Bueno, entonces
Entonces continuamos en la siguiente pregunta, que es, ¿son menos competitivas las empresas sustentables con respecto a las que no lo son? Empezamos contigo, Andrea. Bueno, en el caso de aquí de Hernández Asociados, ellos tratan las aguas públicas que a veces llegan para el riego, pero ellos tienen un método distinto para emplearlas. Varios agroquímicos y varios químicos de distintas partes del país también forman un gremio para poder aprovechar al máximo esta agua y no tener grandes desperdicios. Básicamente las fresas y todas las frutas que son para exportación tienen que pasar por un riguroso proceso de selección. Las demás se pueden distribuir en el mismo municipio o se pueden usar para alimentar animales o tal vez para seguir haciendo compostas. No creo que sea tanta el problema si es sostenible o no, sino que qué tan rigurosos o qué tan cuidadosos pueden llegar a ser, porque aparte de que ellos tratan de minimizar sus costos, también tratan de buscar una manera más viable de inversión, por lo que si ellos pueden minimizar sus costos debido a un proceso químico que les puede ayudar a reducir las cantidades de agua de riego, pues no las hace menos competitivas ni más competitivas, simplemente están como que dando en el clavo en sus objetivos, que son, como ya lo había dicho, minimizar sus costos y maximizar sus ganancias. Pero eso no haría nada para fomentar el desarrollo. No. Si la empresa crece económicamente, ya está enfocándose a lo sostenible. Bueno, más que nada en el medio ambiente. O sea, no fomenta la ayuda a minimizar los efectos. Bueno, continuamos. Bueno, Comentarios. En sí, considero que de alguna manera podría decirse que las empresas que no son sustentables tienen cierta ventaja respecto a las que sí lo son, ya que pueden producir sin medida, pueden no preocuparse mucho por el manejo de sus residuos, aunque considero que tiene muchas más ventajas el que la empresa sea sustentable. ¿A qué voy con esto? Bueno, en el caso de Iberdrola tiene datos en tablas sobre cuánto es que ahorra al optimizar procesos de producción de esta energía y eso en cuánto se traduce para la reducción de emisiones al medio ambiente, y comento un poco de esas acciones y cuánto ahorran. En el caso del ahorro de la energía primaria por producción de energía renovable, al año se reducen 11.242.978 toneladas. En ahorro por suministro de energía eléctrica se reducen 959.050 toneladas de gases invernadero al año. Y bueno, así vienen muchísimas más acciones que reducen costos para la empresa y reducen también el cambio climático, es decir, ganar, ganar. Perfecto. Seguimos contigo. Sí. Yo creo que hay que distinguir la competitividad a corto y a largo plazo. En cuanto a la afectación en la competitividad a corto plazo, si la empresa no cumple con regulaciones ambientales, esta puede tener una producción a corto plazo más rápida, porque generalmente las fuentes de energía no renovables, su utilización es más económica que tener que invertir en energía renovable para sustentar la operación de la empresa. Entonces, a corto plazo, la competitividad de una empresa que no cumple regulaciones ambientales contra una que sí las cumple es más alta. Sin embargo, si nos vamos a la competitividad a largo plazo, la empresa que tenga políticas sustentables tendrá una mejor rentabilidad. Esto es porque la sustentabilidad, además de respetar el medio ambiente, también tiene que ver con un mejor aprovechamiento de los recursos. La forma en que una empresa obtiene ganancias es a través de la resta de sus ventas o ingresos contra sus costos. Y si la empresa es capaz de minimizar los costos a través del aprovechamiento de la mayoría de los recursos con los que cuenta, esos costos que le tiene que restar a sus ingresos son menores y por lo tanto puede aumentar sus utilidades en el periodo.
y a largo plazo puede tener una competitividad mayor, porque esas utilidades que se está ahorrando al tener un mejor aprovechamiento de sus recursos, las puede reinvertir para tener un mayor crecimiento. Entonces, efectivamente, la competitividad a largo plazo en una empresa sustentable es mayor que la competitividad de una empresa no sustentable. Sí, más para agregar como último, concuerdo con lo que dice Omar, una empresa que no es sustentable eventualmente va a acabar con su entorno y ya no va a tener de dónde conseguir esos materiales para la producción y va a tener que tomarlos de otras partes pues más lejanas a donde ellos producen, y eso se traduce en más costos de transportes y Se va haciendo más difícil cada vez. exactamente. ¿Y tú, Andrés, qué opinas sobre, perdón, continuamos contigo después, qué opinas sobre las medidas que acaba de decir Omar para tu empresa? ¿Podría llevarlas a cabo? Bueno, como había dicho Mar al principio, se tiene que distinguir entre lo corto y el largo plazo. Bueno, la producción de esta empresa se basa en los cortos plazos, no se ve gran a largo plazo. Pero, por ejemplo, lo que te decía sobre los químicos, sobre aguas residuales, por ejemplo, sí se puede utilizar, tal vez, por ejemplo, pero este es el caso de esta empresa, hipotético, de que se tendría que usar menos agua para eso, ¿entiendes? Entonces, como que esa menor cantidad de agua va a frenar un poco tu producción y a largo plazo se va a ver reflejado al final del cierre. Por lo que sí, estoy de acuerdo con Omar de que se tiene que identificar bien en qué rubros puede entrar, si en el corto o en largo plazo. Pero hay empresas tal vez que están facturando tan rápido, que están produciendo, no sé, no solamente frutas, sino también algunos otros alimentos que necesitan en verdad no verlo tan a corto plazo ni tan a largo. Le puede servir a Hernández Asociados, y ellos hacen muchas campañas para reciclar plásticos, que es donde son los contenedores donde viene la fruta, o también tratar al máximo el agua. Pero sí, también estoy un poco de acuerdo con él. Sí, me gustaría agregar una cita acerca del ahorro que implica una operación sostenible. Es una cita de González en el 2016 para Avanza Proyectos, y dice: en el 2011, mediante un estudio realizado en Estados Unidos, se identificaron en 78 organizaciones proyectos de eficiencia energética que podrían reducir en 600 millones de kilowatts por hora el uso de energía eléctrica y 440,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, al mismo tiempo que ahorrarían 650 millones de dólares en costos netos operativos durante el ciclo de vida de sus proyectos. Aquí podemos ver claramente un ejemplo de un estudio que dice que el ahorro de energía repercute directamente en menos costos para las empresas, y entonces esto sustenta mayores utilidades y posibilidades de crecimiento. Y vamos a no concluir, pero la última pregunta es: ¿cómo puede su empresa reducir su huella ambiental? Vamos contigo, Andrea. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo puede tu empresa reducir su huella ambiental? Bueno, Hernández Asociados sí está muy preocupado también por no solamente ellas, sino con todas las empresas que hace tratos para tratar de disminuir todas las contaminaciones que se puedan. Hernández Asociados puede, no sé, reducir su huella ambiental, tal vez usando más combustibles que les ayuden a los tractores también, o las mismas aguas que pueden explotarlas mejor, no solamente las que estén disponibles simplemente para regadío, sino también experimentar con otro tipo de regado, o también con otro tipo también de contenedor para su fruta. En Holanda se está experimentando con un tipo de contenedor que es a base de, como si fuera engrudo, pero al final que al calentar este engrudo se vuelve a hacer la materia prima para volver a hacer el otro tipo de contenedores. Es básicamente reciclarlo, pero este es más biodegradable. Creo que alrededor de un año y medio es cuando se degrada completamente. Entonces puede tal vez investigar más sobre esto e incluirlo entre sus costos. ¿Y están abiertos a
Bueno, como ya comentaba antes, esta empresa se preocupa mucho por el medio ambiente, ya que es de la tierra de donde saca su principal material para producir. Y voy a citar un objetivo que saqué de su informe del año pasado y que dice así: alinear la dimensión ambiental dentro del modelo de sostenibilidad de la empresa, integrando la universalidad del servicio, la seguridad, la competitividad, la eficiencia energética y la reducción de la huella ambiental de la compañía. ¿Cómo se plantea la empresa lograr esto? Bueno, básicamente desde adentro de la empresa, desde sus trabajadores, y se han planteado políticas para reducir este impacto ambiental. Entre estas políticas destacan algunas que es, lejos de enmendar los daños ya hechos al ambiente, prevenirlos, prevenir la contaminación, conseguir la excelencia operativa, que es de lo que ya hablaba antes, de optimizar procesos, así como colaborar con grupos de interés, estos grupos de interés que son como Greenpeace y esas otras organizaciones que se dedican a preservar el medio ambiente. Sí. Por su parte, Minsa, y habiendo explicado que es un productor de maíz y que sus recursos productivos vienen del campo, podría reducir su huella ambiental a través de sus proveedores. A lo que me refiero es que sea selectivo con quienes le dan su maíz, que les pida ciertas certificaciones a estos productores y que éstas incluso se hagan una norma en la industria, que no solamente sea Minsa el que pide el cumplimiento de ciertas regulaciones a sus proveedores, sino también Maseca, para asegurarse que desde el principio de la cadena productiva haya un proceso sostenible con el medio ambiente, que las fuentes de agua se estén utilizando de forma correcta, que no se incurra en riesgo ineficiente y que los fertilizantes que se usan sean, no dañen el medio ambiente. Además, de forma curiosa para Minsa, una forma suya para proteger el medio ambiente también es acaparar más mercado en la producción de tortillas, porque como ya expliqué, la producción de tortillas a través del producto que vende Minsa, la harina de maíz nixtamalizado, resulta ser más ecológico que el método tradicional, y las tortillas es uno de los alimentos más importantes en el país y de hecho es la principal fuente de calorías de la población mexicana. Me gustaría resaltar del informe de resultados de Minsa del 2016 una cita que explica los beneficios de la elaboración de tortillas con su método. Dice: la elaboración de tortillas a partir de harina de maíz nixtamalizado ofrece varias ventajas en relación con el método tradicional, incluyendo el consumo de una tercera parte menos de agua y un 40% menos de combustible en promedio. En promedio, 1 kilogramo de maíz transformado en harina de maíz nixtamalizado rinde más tortillas. Con 1 kilogramo de maíz se produce 1.69 kilogramos de tortilla, que la misma cantidad de maíz procesado con el método tradicional, con el que se producen 1.4 kilogramos de tortilla. Podemos ver con esto que si Minsa vende más, promueve un método de elaboración del alimento básico de la sociedad mexicana, que es la tortilla, en el que se usa mucha menor cantidad de agua, de combustible, y que además rinde para más alimento para la población. Entonces aquí podemos ver cómo Minsa apoya la sostenibilidad de la sociedad, no solamente cuidando el medio ambiente, sino también haciendo más eficiente la forma de alimentarse de la sociedad. Y así es como Minsa podría reducir su huella ambiental, cuidando sus proveedores y difundiendo las ventajas de su producto. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a concluir con lo que acaban de exponer y podemos empezar contigo. Sí, claro, pero como esta conclusión tiene como o más objetivos para reducir el cambio climático. Entre estos objetivos están garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, es decir, que no la empresa solo se quede con lo que ha avanzado para ellos, sino compartirlo con otras empresas para que puedan utilizar los mismos modelos para conseguir el mismo cambio que ellos han logrado conseguir.
conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, es decir, muchas veces, aunque el principal contaminante es la producción de bienes y servicios, muchas veces los conflictos bélicos entre países son grandes, aportan grandes contaminan. Sí, pues, por decirlo de alguna manera. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bloques y luchar contra la desertificación y revertir y detener los efectos del cambio climático. ¿Y tu empresa tiene los medios para poder llevar a cabo? Sí, claro, como mencioné al principio, es una empresa enorme que tiene presencia en todo el mundo y tiene tanto los medios económicos como el personal para lograr realizar todos estos objetivos que se plantean. Y como ya igualmente había mencionado antes, muchos de esos objetivos ya se realizaron, ya están en camino. Andrea, Bueno, yo voy a concluir también con dos citas, una del secretario Zagarpa y una del secretario de Hacienda. Y la primera es sobre la situación con Estados Unidos y Canadá, con el Telecán, y dice que los agricultores mexicanos no deben temer a los siguientes procesos de negociación debido a que México tiene una fuerte sustentabilidad con ellos. Esto quiere decir que tal vez ellos ya están como que buscando más allá opciones para que dentro de estas empresas que son agricultoras también puedan tener distintas vías de escape. No solamente si se les cierra un mercado en el norte tengan una posibilidad de expandirse. Esto quiere decir que que quiere llevar más allá también la diplomacia, no solo con ellos mismos, sino también personalizarla tal vez con agricultores o gremios como estos son de Michoacán o de Baja California, para poder expandirse tal vez a Asia o a Oceanía. La segunda cita es sobre el secretario de Hacienda que te había dicho y era básicamente respalda lo que dice el primero. Dice, México tiene la sustentabilidad necesaria para poder hacer frente también a estas negociaciones, no importa que sean del tipo hostiles o más diplomáticas con Canadá. Esta es otra puerta que también están abriendo para que distintas empresas no tengan miedo a eso mismo, que se cierre este mercado, porque también Canadá está muy interesado en seguir haciendo negocios con México, por lo que empresas como Hernández Asociados pueden hacerse más sociales con distintos países, no solamente tener un compromiso en su municipio, en su estado, sino también poderse comprometer con otros como pueden ser China o tal vez Japón. Y con base a lo sustentable con esta empresa, pues está buscando más vías para mejorar para reducir sus contaminantes, ya sea por energía eólica o energía eléctrica, ya que Zagarpa también te otorga muchísimas facilidades para poder tener paneles solares dentro de tus oficinas y tener varios descuentos o varios subsidios que pueden ayudarte también a mejorar el consumo de esta energía. Y pues con base a lo financiero, ellos han tenido los últimos 3 años han sido buenos para ellos debido a las grandes exportaciones que se han hecho, pero también deben estar preocupados, no preocupados, sino con tener un plan de respaldo por si alguno de estos mercados cierra y puedan tener otras vías de acceso. bueno, entonces concluimos. ¿Quieres añadir algo más? Sí, me gustaría concluir. Falta que Me gustaría concluir dos cosas. La primera es que es muy importante que las empresas tengan hoy en día una comunicación más abierta sobre su labor de sostenibilidad con el público, porque así a su vez las empresas van a entrar en una carrera por ver quién es más sustentable al darse cuenta de que la sociedad está demandando cada vez más empresas sostenibles.
Y el segundo punto que me gustaría concluir es que muchas veces se ve la sostenibilidad de las empresas como un obstáculo para la rentabilidad de estas, cuando contrariamente a esto es una forma de aumentar su competitividad a largo plazo, pues siendo más eficientes, aprovechando mejor sus recursos, es como una empresa senta las bases para poder crecer de forma saludable. Y esa sería mi conclusión. Perdón. Yo igual deseo agregar una conclusión más personal. Claro. Bueno, por lo que estoy leyendo el informe de Iberdrola del año pasado, y llegué a una conclusión, que si bien para llegar a la sostenibilidad de la empresa es necesario invertir para renovar tu sistema operativo, a la larga es una inversión que te conviene y se recupera rápidamente y hace más rentable tu negocio. O sea, te conviene que tu empresa sea sustentable porque va a ser mucho más rentable tu negocio. Va a tener mayor credibilidad. Así es. Bueno, como prueba de esto, quiero citar un dato de informes de años pasados de esta empresa que dice: a pesar de su excelente posición en este aspecto, el aspecto del cambio climático, Iberdrola se ha comprometido a reducir su intensidad de emisiones en el año 2030 y un 50% debajo de su nivel en 2007. Para 2009, Iberdrola ya había reducido sus emisiones en un poco más del 50%, es decir, les fue mejor de lo que esperaban. Muy bien. Bueno, entonces el panel ya concluyó y yo voy a aportar mis conclusiones de cada aportación que me dio cada uno de los expertos. Y yo pude notar que con la empresa Minsa tienen una conciencia sustentable, ya que a través de sus informes anuales fomentan la conciencia externa y también así como sus planes propios de la empresa para mejorar y ser más rentable en cuestiones de medio ambiente. Sobre la empresa Iberdrola, yo pude ver que esta empresa es la más preocupada por las cuestiones ambientales y su responsabilidad, ya que ha tenido bastantes medidas y al ser una empresa transnacional fomenta estas prácticas. Y terminando con Hernández y Asociados, al ser una empresa un tanto más pequeña que las demás, en algún sentido, todavía está en el desarrollo de buscar mayor impacto en sus prevenciones ambientales y las demás, pero me parece que tienen la iniciativa y van muy bien por ese camino. Y bueno, ya vamos a empezar con la parte de las preguntas. Y esta es para Minsa. ¿Existen denuncias en el aspecto ecológico que se hayan hecho hacia la empresa? A gran escala, no. ¿No? Si las hay a pequeña escala, la verdad es que no lo sé, pero no hay casos de denuncias públicas en los que se cite a Minsa en una corte por transgredir las regulaciones ambientales. Aquí Daniel Martínez pregunta: ¿creen que ser sostenible es el futuro de cualquier empresa exitosa? Sí, Sí, claro, el ser sostenible es la clave para una empresa exitosa. Como ya había mencionado antes, el no ser sostenible es autosentenciar a tu empresa al fracaso, ya que eventualmente vas a acabar con tu empresa, vas a acabar con tu entorno y vas a quebrarla. bueno, aquí en el caso de Iberdrola mencionan que hace recuperación de ecosistemas en su página. Especifican que de manglares. Sin embargo, ¿qué hará la empresa con los terrenos de sus plantas una vez que se acabe su ciclo de vida? La verdad, ahí no sé qué vaya a hacer Iberdrola con los terrenos de sus plantas, pero me imagino que si lo que ellos hacen es rescatar áreas perdidas, pues me imagino que algo productivo harán
con esos terrenos. Podría ser, no sé, para la plantación o invernaderos, o si la tierra ya no es fértil para producir, hacer ahí más de su infraestructura. Esta pregunta es de Mariana y dice: ¿la transparencia en la información financiera fomenta el desarrollo sustentable en las empresas y sociedades? La transparencia en la información financiera fomenta el desarrollo sustentable en las empresas y sociedades. En cierta forma sí, porque al ser transparente con la información financiera que tienes que otorgar, tienes que desglosar cada aspecto de la compañía. Entonces, no se ve bien el desaprovechamiento de tu empresa en un informe de resultados que estás enseñando, que es público, que cualquiera puede ver. Entonces te puede perjudicar, y eso es un incentivo para que la empresa también adopte prácticas sostenibles en cada una de sus áreas. Y Tengo una pregunta para Hernández y Asociados. Bueno, más bien como duda. ¿Tiene una estructura de cooperativa? ¿O parecida? ¿O no? ¿A qué se refiere con eso? O sea, Que los agricultores tienen como hablaste al principio de que había una intervención muy fuerte de ellos, ¿también es económica? ¿O nada más es o sea, que son parte de la empresa? O sea, las cooperativas, todos son socios. sí, Entonces tienen una estructura de cooperativa. más o menos, no están... No declarada como tal. Ajá, exacto. Por ejemplo, usted puede tener un capital suficiente como para poder invertir, pero eso no la va a ser asociada inmediato, sino que también tendría que buscar un rubro o un sector donde usted pueda entrar por ese capital que tiene. Pero si usted puede aportar tal vez maquinaria o terreno o mano de obra, entonces tal vez puede ser una sociedad directa. Para las cooperativas, no inmediatamente son socios. También tienen que pasar un proceso incluso de años para y entran al comité, al congreso. No, aquí, bueno, como no son tan... ¿No es tan grande? No, sí es grande, pero no es tan formal en ese sentido. O sea, puede ser sencillo y como todo es como toda su producción es a largo plazo, entonces sí puede ser. Bueno, antes de